tiempo de grandes confusiones, pero también de grandes posibilidades. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo. Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido hasta el día de hoy. Hola amigos, bienvenidos a este Tiempo de Tomas que hacemos aquí desde Radio Universidad de Chile, la radio que piensa todos los sábados. Partiste mal de nuevo, Efren, ¿ah? Todos los lunes de 8 a 9, ¿ah? Generalmente somos 3 hoy día, generalmente somos, incluso podríamos decir 4, ¿no? Pero 3 los permanentes, pero hoy día somos solamente 2. Tomás Hirsch hoy día no está con nosotros, está Efrén Osorio, estoy yo, Fernando García, y bueno, nuestro invitado que ya vamos a presentar, ¿no es cierto? Así es, pues buenas tardes Fernando, y buenas tardes a nuestro invitado, que Fernando lo ha presentado un ratito más. Sí, mencionar los teléfonos para que la gente nos llame, nos haga consulta, porque el tema de hoy día es bastante contingente con los amigos, con todos somos trabajadores. Vamos a hablar acerca de los derechos sindicales, los derechos de los trabajadores. Los teléfonos a los cuales nos pueden llamar son el 2977 1579. Sí, pero tienen que decir que llamen a las 8:30. O al 2977 1580 para que nos empiecen a llamar a partir de las 20:30 horas, que es cuando se abren los teléfonos. Sí. Así que un saludo a Tomás, que anda ahí con la premio Nobel Rigoberta Menchú. Había una actividad hoy día. ¿Y ha sido una semana entretenida o no, Fernando? ¿Cómo ha sido una semana entretenida? Pero viene? Sí, ¿sabéis que no? Espérate, tengo que decir algo también. Que tú sabes, Efren, que nosotros hoy día teníamos un libro para sortear, ¿no? No, hoy día no hay. Pero bueno, nosotros, tú sabes que ya hace un tiempo estamos sorteando un reloj entre nuestros auditores, los que participan con el programa, pero hoy día vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a sortear un reloj G-Shock de nuestro auspiciador de www.1234.cl, pero aquellos auditores que participen en el programa a través de nuestra cuenta Twitter, ¿no? O sea, es muy fácil. Aquellos que quieran participar en este sorteo, en este regalo de este reloj G-Shock, los invitamos a que participen del programa, que nos hagan preguntas a nuestro invitado, no solo a través del teléfono, sino también en Twitter, utilizando el hashtag, ¿no es cierto?, este signo gatito, con Tiempo de Tomas y con el hashtag también 1234, que es la página web que está apoyando este programa de una manera tan progresista, ¿no es cierto? Entonces, para entender bien, el sorteo de hoy día es para la gente que llame a partir de las 20:30 y además la gente que tuitea hashtag 1234 o hashtag Tiempo de Tomas. ¿Sí? Así es. Entonces, para que el notario acá certifique que estamos haciendo las cosas bien. Sí. Oye, bueno, han pasado estas cosas hoy día, Efren, ¿no? Está noticiosa, hay algunos que están preciosos. ¿Ah? ¿Qué te pareció la detención del coronel Lavé? Yo creo que es una buena noticia, fíjate. O sea, con certeza es una tremenda noticia para todas las personas, para todas las familias y para todos los chilenos decentes de alguna manera, que entendemos que las violaciones a los derechos humanos son temas que no pueden prescribir, que no pueden quedar impunes, que quien hace crímenes de lesa humanidad, quien tortura, quien asesina, quien mata a otro chileno, no puede andar por las calles libres y no puede ser tampoco alcalde o autoridad pública. Entonces la detención de el coronel Lavé me parece que es una detención que, como dijo alguien por ahí, es injusta porque debió haber sucedido hace por lo menos 20 años atrás. Sí. Si tiene algo de injusto la detención de Lavé, es que debió haber sucedido hace 20 años atrás. No obstante eso, creo que es re importante que más tarde que temprano los culpables de estos tremendos crímenes empiecen a cumplir sus penas. Sí. Bueno, antes de pedirle la opinión también a nuestro invitado, que también tiene algo que decir en el tema de derechos humanos, derechos laborales. Yo también quiero, ¿sabéis que hoy día, pensando en la detención del coronel Lavé,
Y lo mismo un poco la reflexión que tú estabas haciendo, ¿no? O sea, estamos prácticamente a 40, 35, entre 35 y 40 años de estos crímenes, que es más o menos la misma época en que luego de la Segunda Guerra Mundial, de los crímenes de nazi, es la misma época que Simon Wiesenthal estaba atrapando los últimos nazis, y es más o menos la misma época cuando muere Rudolf Hess en la cárcel de Spandau. Y que son los puntos casi de inflexión, ¿no? Como de la gran interpretación histórica de lo que fueron los crímenes nazis. Y yo creo que estamos llegando, no sé, yo creo que estos van a ser los últimos tipos que van a ir, de los criminales, ¿no? Que van a ir a la cárcel. Porque recuerdo, o sea, acá hay algunos que están muertos, otros que están en la cárcel, y otros, como ocurrió con Mengele también en la Segunda Guerra Mundial, que lograron salirse con la suya y morir en libertad. Perseguidos sí, ¿no? Pero han pasado 40 años y yo creo que la maduración del hecho histórico está tomando otra curva, ¿no? O sea, yo creo que, más o menos, yo calculaba que un 70% de los chilenos teníamos menos de 10 años en el año 73. Entonces está consolidando una visión histórica que evidentemente es irremediablemente una condena a la dictadura. Es una postura que te dice de verdad que nunca más. Esa postura política hoy día no tiene, porque ni siquiera la UDI, todavía quedan alguna gente en la UDI, ¿no? Pero esa postura de extrema derecha, yo me atrevería a decir que no tiene una total representación política, salvo la UDI que se mezcla, como te digo, un poco en la defensa, pero no es total, ¿no? No es como, sin duda que no es como hace 15 años no atrás, es como hace 15 años que había gente que estaba defendiendo, que buscaba explicaciones. Exacto. Pero algo andarían haciendo. Exacto. Efectivamente ahí hay un cambio fuerte, hay un giro importante sobre lo que es la opinión pública. Nadie sale en defensa de estos criminales. Quedan totalmente en la marginalidad política. Y yo creo que ese es el hecho político. Y eso, ahí yo quiero invitar a nuestro amigo, a nuestro invitado, que yo quiero presentarlo porque ya te conozco hace algunos años, César. Estamos con César Toledo. Él es experto en derecho laboral. Fue coordinador jurídico de la Dirección del Trabajo, él hace clases de Derecho Laboral en la Universidad Central, en la Universidad de Portales, sí. Es magíster en Derecho Laboral y también es profesor de sindical, ¿no? Entonces tú tienes una larga experiencia también en temas de cómo organizar los sindicatos, cómo se violan los derechos de los sindicatos, cómo se viola el derecho de huelga. Entonces quiero que nos cuentes un poco de eso, pero sí quería saber un poco tu interpretación, tu visión con respecto a esta detención de la B. Bien, primero agradecerte a ti, Fernando, y a Efrén por compartir este momento de conversación y de temas, digamos, tan relevantes como los que ustedes han señalado. Y claro que hay un punto en común, porque en ambos casos tenemos que ir hacia la dictadura y toda su época y toda su escuela de terror, en definitiva, tanto en lo que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la misma, pero también respecto a su huella en el tema de los derechos laborales. Y tratando de hacer algún tipo de paralelo, los he escuchado a ustedes hablar de la nota de interés de esta noticia de hoy de la detención de la B. Y un poco lo que decía Efrén, cómo ha ido cambiando el discurso, porque el discurso original de parte de quienes eran partidarios de la dictadura era de desconocer, digamos. No había crímenes, no había desaparecidos, no existía nada de eso. Negación total. Luego pasaron bastantes años y yo diría recién cuando se descubren los dineros de Pinochet, digamos, más explícitamente. Hay un punto de inflexión en la derecha, ¿no? Ahí ya recién, porque eso es en definitiva lo que cambia el giro de sus estándares morales, en definitiva, o lo hacen visible más bien el estándar moral, y comienzan ya a no prestar un respaldo al menos tan explícito. Y al día de hoy encontramos más bien que el respaldo es ya en calidad de amigos. Ya. Concurren, digamos, los agentes políticos diciendo que en calidad de amigos están prestándole apoyo a la B, no desde el punto de vista de partidarios de la dictadura o régimen militar, como lo señalan. Queda claro entonces que a estas alturas el gran mérito de la noticia que estamos asistiendo es de que no hay olvido, digamos, ¿no? No solo no hay perdón, sino que no hay olvido. Se trata de crímenes, como tú referías el caso de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, igual, o sea, no hay
tiempo que pase, sin que pueda olvidarse lo que ocurrió y que están vigentes, a partir precisamente de todo el impulso, sobre todo de los familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y de los abogados que respaldaron estos casos para dar la batalla cuando nadie creía que podía perseguirse estos crímenes, habiendo prescrito formalmente estos delitos. Consiguieron, digamos, cambiar la jurisprudencia y permiten en definitiva que al día de hoy se están deteniendo a la vez y todos los que participaron en estos crímenes. Y hago la referencia rápida, muy brevemente, para escucharlo ustedes también, respecto al tema laboral. El tema laboral, en cambio... ¿Lo dejamos para después? El tema de la dictadura... Brevemente con el tema de la dictadura. No, dale, nomás, por favor. Porque, a diferencia de lo que pasaba en temas de crímenes contra la humanidad, en materia de derechos humanos, en materia laboral, yo diría más bien, el discurso de la dictadura, en gran medida, se mantiene. Estamos hablando del discurso neoliberal que se plasmó en las reformas del año 78 y 79 con fuerza. Lamentablemente, a diferencia de lo que pasa con el tema de los crímenes, digamos, de lesa humanidad, no ha cambiado. Y eso lo podemos ver, y dejo lanzado el tema, incluso con las propuestas de reforma laboral que se viven en estos días. Sí, yo quería, antes de pasar al tema laboral, que es el tema que es muy importante y que los auditores que quieran hacer consultas, preguntas, afirmaciones, propuestas, críticas o lo que sea, pueden llamarnos al 2977-1579, 2977-1579, a partir de las 20:30 horas. Pero en el caso del coronel Lavé, yo no quiero dejar pasar esta posibilidad de tener un micrófono donde hay mucha gente que está escuchando para contar muchas cosas que jóvenes veinteañeros hoy día no lo saben. Muchos escuchan hablar de la B, muchos escuchan hablar de Tejas Verdes, pero no saben el significado que tuvo Tejas Verdes. En Tejas Verdes fue el precursor de lo que fue posteriormente la DINA. En Tejas Verdes hubo una verdadera universidad de la tortura, una verdadera universidad del crimen, una verdadera universidad de la muerte. Y el papel que jugó ahí Manuel Contreras, que era su experimento junto con el coronel Lavé, era justamente eso, adiestrar, enseñar cómo torturar sin que se murieran, donde hubo de hecho 13 desaparecidos que se les pasó la mano y se murieron, cómo enseñar distintas técnicas que están relatadas en el libro de Javier Rebolledo que el año pasado se publicó, que se llama El despertar de los cuervos, donde están relatados y hablan los testigos y víctimas de lo que fue el coronel Lavé y que los reconocen. Ellos hablan de cómo se capacitaba a los agentes para el uso de picanas eléctricas, palastinas con agua, inyecciones letales, quemadura con cera hirviendo, ratones y arañas, mordeduras en los genitales, violaciones de perros en las vaginas de mujeres, ingestión de los propios excrementos, violaciones, incluso se habla de embarazos no deseados y nacimientos de bebés que posteriormente fueron adoptados. Y en ese libro se menciona al coronel Lavé. Totalmente. No lo mencionan y de hecho en esta detención no se indica como un autor de la tortura, pero sí como un tipo que hacía clases en este centro de detención y que se andaba paseando siempre y estaba siendo totalmente testigo de estas violaciones. Yo por eso hace un rato mencionaba el tema del caso de Mengele, porque acá hay una especie de enfermiza criminal. Claro, y hay ese juego entre la vida y la muerte, el límite de la vida, la experimentación de los márgenes de la humanidad, ¿no? O sea, hasta dónde llega la humanidad, la instrumentalización del ser humano, la objetivación del ser humano, todas estas cuestiones que tienen que ver y que se parecen mucho ahí con el cuento de los nazis, ¿no? ¿No, César? Comparto, o sea, efectivamente la imaginación del terror no tiene límites y en eso lamentablemente nos pusimos también a seguir las escuelas de Mengele y otros que tú mencionabas y que el día de hoy son recordados como episodios, digamos, funestos, pero que esta historia todavía no termina, casi sencillamente. La noticia está señalando eso, no es acá una referencia a un crimen que quedó, afortunadamente a un crimen que quedó impune, digamos, sino que todavía hay alguna posibilidad cierta, digamos, de que tenga algún tipo de castigo. Sí, bueno, y yo antes de meterme, último pelo en la cola antes de porque también, bueno, evidentemente en Tejas Verdes cayó mucha gente
del MIR y sobre todo del PC, cercana al PC. Y bueno, hoy día tenemos el PC en otra situación, incluso tenemos un PC que tiene representación diplomática. Estamos metidos en el tema. Y yo quería comentar un poquito, Efren, César, ¿qué opinamos de este tema? Aunque saltemos muy violentamente de un tema a otro, pero en el fondo están unidos acá en este relato compartido. Porque hoy día salió a la defensa, no sé si la defensa, el canciller Muñoz, pero diciendo, bueno, hemos acogido el mea culpa, pidió disculpas el embajador, y bueno, se queda en su cargo. Entonces, hay todo un tema, porque no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Correspondía que renunciara, que no renunciara? ¿Cómo se mezcla este cuento, la función diplomática? Efren, ¿tú tenías alguna idea, César? Sí, mira, yo quiero señalar que en la figura de Eduardo Contreras yo tengo mis respetos. El embajador fue una de las primeras personas que puso la querella en contra de Pinochet, y eso en la historia ha quedado y es importante. Lo conocí en los años 90 en la Municipalidad de Ñuñoa. Me parece una persona íntegra, militante comunista, miembro del Comité Central. Pero debo reconocer que cuando lo escuché con sus declaraciones explicando, tratando de explicar lo inexplicable, me dio lata. O sea, creo que son explicaciones que no correspondía, que correspondía en último caso a la renuncia de él. Pero pedirle perdón a los grandes empresarios, a los grandes grupos económicos, y pedirle perdón a la democracia cristiana delante de todas las cámaras, me pareció, el poto, ¿no? Sí, me pareció una actitud que se me cayó, Eduardo, la verdad. Se me cayó porque lo tenía como una figura íntegra. Creo que fue un error. ¿Por qué crees que lo hace? Porque están en el costo es el gobierno, finalmente. Para mantenerla. El costo es el gobierno y es para mantener su pega, en definitiva. Pero creo que él podría haber salido de otra manera, por último renunciando, por último sin desdecirse, sin pedir perdón a una DC que fue golpista, y por otro lado los grandes empresarios que todos sabemos que trabajaron para derrocar a Salvador Allende, y por tanto creo que se extralimitó y lo considero que fue un error. Sí, bueno, comparto bastante lo que dice Efren, porque si en última instancia la salida de límites con sus declaraciones apelaban en última instancia a un aspecto ya bastante humano, digamos, o a su propia ideología o defensa de ciertos principios, bueno, la lógica era entonces esperar, bueno, que se mantuviera en esos mismos principios y no después aparecer ya no solo él, sino también el Tellier, apelando ya a un discurso ya matemático, o sea, hasta cuánto puedo decir, cuánto no decir, porque luego escuché a Tellier en Tolerancia Cero señalando que está bien, que no correspondía hacer esa alusión a la derecha, pero en definitiva lo que estaba diciendo Contreras era que era la ultraderecha, haciendo una distinción de ese estilo, digamos. Eso me pareció ya apelar ya a un cálculo matemático que probablemente está más vinculada a querer permanecer en el cargo, y lo que significa también que algo habrán tenido que ceder también a partir de esto. O sea, yo creo que no es a diferencia de lo que dice la derecha, que en todo caso me parece una reacción absolutamente desproporcionada para el texto mismo, lo que claro, o sea, el texto ya fue una cosa y lo que se dice de él otra totalmente distinta, porque claramente con eso también la derecha entiende un manto de olvido respecto a lo que estaba pasando en el grupo Penta y toda esa noticia, o sea, tratar de llenar bastante el tema, pero me pareció un descriterio de parte de Contreras en el cargo en que está, digamos, porque él no está allí como agente ni como representante de derechos humanos, ni en su rol que es absolutamente digno, sino como representante del país, y no puede caer en eso, ni pretender después rebajar el nivel de lo que dijo, o sea, tratando de achacarle responsabilidad al medio de prensa. Eso me pareció poco feliz. Ahora, yo te hago la pregunta a ti, Fernando, tú sabes de diplomacia, fuiste parte del cuerpo diplomático, además eres profesor académico de comunicación política. ¿Cómo viste esto que pasó? ¿Cómo viste a un embajador que dice, a mi juicio, la verdad, y que desde su mundo de abogado de los derechos humanos, la pregunta es si estaba ahí como abogado, estaba ahí como comunista, o si estaba ahí como diplomático? Claro, sí. Está bien, pero una vez que ya dijo eso, ¿cómo sale de eso? ¿Si estuvo correcto o no estuvo correcto? Sí, ¿cómo salir de ahí? Sí. Porque claro, podéis meter las patas, ¿no? Siempre podéis meter las patas. Sobre todo está en Uruguay, donde hay otro clima político. Es que claro, lo que pasa es que yo creo que él es un diplomático, un recién nombrado diplomático, nunca ha sido diplomático, y yo creo que él se puede haber concentrado en su función, ¿no? La función era cómo proteger
la relación de Estado, Chile-Uruguay. Y en este caso no se toca la relación, está perfecto. Él cumple su función y no hay nada que decir en eso. Esa relación está incólume, ¿me entendí? Hay una metida de pata con respecto a nuestra política interna, ¿no? Que faltó ahí un poquito el entender de política interna, ¿no es cierto? Porque evidentemente una declaración de ese tipo te iba a afectar la relación con tus propios aliados de gobierno. Ahí está el cuento, ¿no? Ahí es donde se equivoca. Y yo creo que el Cayo se da cuenta que mete las patas al poco rato, ¿no? Al poco rato se dio cuenta, oye, esta cuestión es más grande. Y probablemente él tiene algún tipo de experiencia en medios, pero no tenía tanta experiencia como para saber los efectos que se le venían. Y se le vinieron, ¿no? Y se le vinieron, ¿cómo salir de esta cuestión? A ver, depende de tu objetivo, ¿no? Yo creo que acá hay un cuento que... Yo creo que si que tú construyes una política como una política coherente, fundada en valores, ¿sabes qué? Yo no sé si quería quedar pedido perdón. Yo concuerdo contigo, ¿me entendí? O sea, yo digo, acá una coherencia interna en el acto, ¿no? Y decir, ¿sabéis que yo aquí creo esto? Fue un acto cargado de valor, yo salgo para adelante. Ahora, si tú querés mantener un poco tu pega, si tú querés, tú sales con esta salida, que yo estoy de acuerdo nuevamente contigo, Efren, de decir, pucha, debe haber sido muy difícil para él pedir perdón, ¿no? ¿Sí o no? No, sí, seguro. Súper difícil, súper difícil. ¿Cómo salir? Ya estás metido en ese cuento, o sea, ya es difícil. Si tú quieres construir una imagen de político a largo plazo, si tú quieres estar, yo creo que habría que haber hecho una consecuencia, un acto de sinceridad política, un acto que te haga confianza, un acto consecuente y coherente, y tú salís de más y digo, ¿sabéis qué? Lo siento, es lo que pienso y sigo para adelante, y si esto involucra perder mi cargo, bueno, lo haré, ¿no? Sí, no, la verdad es que él ya está en la historia como un abogado de derechos humanos muy respetado y como el abogado que puso la primera querella en contra del dictador. O sea, ya tenía una figura importante y creo que es una persona íntegra. Pero donde opaca su figura histórica es justamente pidiéndole perdón a los grandes empresarios, conspiradores del golpe y a la democracia cristiana, que fue uno de los partidos golpistas, pero bueno. Oye, Efren, ¿sabéis que aprovechemos a nuestro invitado? Porque sabéis que nuestro invitado, yo sé que esto es, pero, o sea, a ver, primero, yo creo que César nos va a dar un poquito, voy a repetir, estamos con César Toledo, él es experto en Derecho Laboral, profesor de la Escuela Sindical, conoce hace años, fue ex coordinador jurídico de la Dirección del Trabajo, conoce hace años esta relación entre empresariado y clase trabajadora, hay que ponerlo con esos términos, ¿verdad? Yo sé, César, que nos puede graficar muy bien, yo creo que hay muchos auditores que van a estar felices de que nos cuente un poquito cómo te tocó ver, que grafiques un poco esta relación, me gustaría pedirte, que grafiques un poco esta relación entre empresariado y trabajadores, cuáles son esos abusos, porque a veces la gente, yo creo, no tiene muy claro, ¿no? De qué manera a veces se pueden dar estos abusos, estas marginalidades de la ley, esta disparidad de poder entre trabajador y empresario, ¿no? Porque muchas veces se plantea simplemente que el empresario... es quien ofrece trabajo, ¿no? Y en ese caso es casi a quien le debemos de dar, casi que le adeudamos, la sociedad le adeudamos esa oportunidad que nos da, pero poco se habla de este otro lado, es decir, cómo también el empresario o que tiene el control de medio de producción, a veces se aprovecha esta situación y en qué márgenes vivimos en Chile en ese sentido. Sí, mira, tú diste en el clavo porque mencionaste la palabra clave acá, que es poder. La relación de trabajo es una relación de poder. Pero evidentemente es una relación entre dos partes que tienen un poder totalmente distante y distinto. Un poder prácticamente omnímodo del empleador y un poder de alguien que prácticamente no tiene voz y que en definitiva cuando se enfrenta a un contrato de trabajo en la práctica no se enfrenta a un contrato, se enfrenta a una mera adhesión. O sea, cuando hay un puesto de trabajo que se oferta, no hay posibilidades de negociar el contenido de ese contrato. Es ojalá, ruego que usted me contrate, digamos, y punto. Y quiero poner el acento en que ese desnivel de poder en distintas sociedades se divide de modo distinto. O sea, hay sociedades que han advertido la necesidad, por tema de una democracia material, por ejemplo, de canalización de los conflictos, de respeto a todos, a la dignidad de todas las personas, de establecer mecanismos de negociación, por ejemplo, pero mecanismos de negociación efectiva. ¿A través de qué? A través de los trabajadores organizados en sindicatos, pero no cualquier sindicato. Sindicatos altamente representativos. Y de la otra parte, bueno, la empresa defendiendo también sus propios intereses, pero sabiendo la necesidad social de llegar, digamos, a acuerdos satisfactorios. Y eso no significa siempre
ir a la ganancia o ir mejorando beneficios, también incluso en momentos de crisis perdiendo. Pero acá resulta que incluso en momentos de vacas gordas, digamos, del sistema, los trabajadores también generalmente pierden. Y aquí es lo que quiero plantear, digamos, para el debate. Lo que sucede es que acá no tenemos cualquier tipo de modelo de relaciones laborales. Tenemos un modelo de relaciones laborales construidas en base al neoliberalismo. Y no tampoco cualquier tipo de neoliberalismo, tal vez la escuela más extrema. O sea, si hay un laboratorio de neoliberalismo en materia laboral aplicado, es Chile. Y eso tiene unas fechas bien concretas, que son desde fines del año 70 hasta el día de hoy. Y lamentablemente, eso se traduce en ¿qué? Para resumirlo y también darles opción, o sea, escucharlos a ustedes también. Se traduce que en lo que tiene que ver con lo que se llama derecho individual de trabajo, la relación entre el trabajador y el empleador solos, se traduce en haber los últimos 30 o más de 30 años desregulado. ¿Qué significa? Haber quitado toda la nata de derechos laborales que se habían construido por décadas. Por ejemplo, el derecho legal a que a uno le pagaran como trabajador colación y movilización. ¿Por qué? Porque para trabajar larga jornada hay que comer y porque para llegar al trabajo hay que movilizarse. Entonces se había optado socialmente a través del Congreso y que eso había que pagarlo. ¿De acuerdo? Hay un derecho y tenía que pagarlo el empleador. ¿Qué año sale eso? Eso se eliminó en el año 1981 cuando estaba ministro del Trabajo Kast. No. Estaba Kast, que diría que es una lectura aún más extrema que la de José Piñera. Eso está documentado. Fue Miguel Kast, que estuvo casi 2 años, y ahí se dicta la ley tal vez más flexibilizadora de la historia chilena, que es la 18.018, el 81. Esa ley, para que les quede clara también a los auditores, fíjense que en materia de indemnización por años de servicio, Piñera, por ejemplo, no alteró una norma que venía del año 66, que era trabajador despedido injustificadamente o por necesidades de la empresa, tenía derecho a 1 mes por año sin tope. Y en cambio, cuando llega Kast al gobierno, lo modifican y queda... No, nada de eso. Dicen, esto lo pactan las partes. O sea, queda sujeto al contrato de trabajo. Claro. Poder ilimitado de uno. Lo que podía significar que a uno le pagaran 1 día por cada año trabajado. Y eso incluso... A corto tiempo, cuando sale Kast, se modifica y quedan 5 meses de indemnización mínimo. Y luego, de vuelta a la democracia, el año 90, quedan los 11 meses que tenemos hoy día. Y la última partecita, en materia colectiva, así como en materia individual se desregulaban y se eliminan derechos legales, en materia colectiva se sobreregula para asfixiar al sindicato, para que no pueda negociar colectivamente y para que tengamos una negociación colectiva en miniatura, huelga en miniatura, sindicato en miniatura que no pueda contrarrestar el poder empresarial. Sí, César tocaba adelante y hacía la comparación con el tema de los derechos humanos, donde hay un cambio cultural. Ya nadie se atreve, aunque por dentro lo defienda, ya nadie se atreve a defender públicamente a la vez. Sin embargo, tú decías, eso no sucedió lo mismo en el ámbito laboral. Se sigue manteniendo el mismo esquema cultural. Y ahí hay una frase que a mí siempre me llega. Los empresarios dan trabajo, dan la pega. Sí. No, compran. Ellos no están regalando nada, están comprando. En una relación totalmente asimétrica, tal como tú dices, César, de asimetría del poder. Y antes nos están haciendo señas que tenemos que irnos, parece, a los comerciales, pero yo dejo planteado 3 temas. ¿En qué está el tema, por ejemplo, del multiroot, que se ha planteado casi como un gran avance? Sin embargo, yo he escuchado hablar a alguna gente que tiene suspicacia en términos de que se mantiene el concepto de empresa, en términos que la fiscalización o la sanción ya no corre por la inspección del trabajo, sino corre por los tribunales laborales y no la inspección del trabajo. Corrígeme si estoy equivocado. El tema de los reemplazos en huelga, que viene ahora la discusión laboral y la reforma que se está planteando, que se está además por ahí en peleas tras bambalinas. La negociación interempresa, la importancia para darle poder a los trabajadores en términos de la negociación interempresa, son todos aspectos que llevan pendientes 20 años y que sin embargo ningún gobierno de la Concertación ha sido capaz de cambiar, no obstante que se requieren quórum simples, me parece, a nivel constitucional. Ni siquiera estamos hablando de quórum calificados. Así es lo que sucede. César, espérate. Es que yo también te voy a tirar una tercera pregunta, para que lo hagamos a la vuelta del comercial. Y que yo insisto en el tema. Que la peor experiencia que tú te tocó ver en términos de, porque yo creo que eso es importante para graficar a la gente cómo a veces se baja este tema del abuso y la disparidad de poder. Pero yo quiero volver a invitar a nuestros amigos, ¿no es cierto? Y decirles que se metan a la página www.1234.cl, porque ahí van
van a encontrar unos relojes fantásticos, unos relojes muy bonitos, sus relojes favoritos. Uno de ellos son los que vamos a regalar hoy día. Ustedes van a poder encontrar las mejores marcas, los mejores diseños con alta tecnología. ¿Qué tipo de relojes? Relojes Casio, Timex, Bulova, Orient, G-Shock, Baby G y Náutica. Entonces, métanse a la página web 1274.cl. De hecho, si ustedes usan el hashtag 1274, simplemente con el hashtag Tiempo de Tomas, pueden participar en este regalo que vamos a hacer hoy día, de este reloj G-Shock, entre nuestros auditores y entre quienes participen con el hashtag. Voy a recordarles los teléfonos, el 2977-1579 o el mismo teléfono, 2977-1580, para hacerle preguntas acá a César Toledo, experto en Derecho Laboral. Ya volvemos en un rato. En Radio Universidad de Chile estamos presentando Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo. Bienvenidos nuevamente a este Tiempo de Tomas, aquí esta radio, desde la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Y vamos a abrir... la cartera cultural viene ahora. ¿Queréis partir con la cartera? Un mínimo, dale. Minutito, para contar que el Centro de Arte Alameda tiene este miércoles 22 de octubre, a partir de las 20:30 horas, la muestra iberoamericana de cortometrajes de Chile, el MIC. Llega a Santiago, anda por distintas ciudades, cuenta con el apoyo y auspicio de la Embajada Argentina, así como el Instituto Goethe. La muestra es una selección de 6 cortometrajes dirigidos por jóvenes realizadores provenientes de España, Argentina, Colombia y Chile. Así que, ya lo saben, el miércoles 22 de octubre, a partir de las 20:30 horas, la muestra de cortometrajes iberoamericanos en el Cine Arte Alameda. Son muy entretenidos los cortometrajes y poca gente va. Sigamos hablando con nuestro amigo. Sí, César, antes recordar los teléfonos. Hemos abierto los teléfonos para preguntarles, hacer preguntas, conversar temas, derecho laboral, prácticas antisindicales con el experto en derecho laboral y profesor del tema, César Toledo. Pueden llamarnos al 2977-1579, 2977-1580. Y tenemos en el teléfono a Emiliano de San Ramón. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez, ¿no? Sí, hola. Muchas gracias, son muy gentiles. Oiga, caballeros, sobre mi coronel Laví, es una vergüenza que 41 años después de tanto crimen recién se esté deteniendo a ese señor que pontificó por años en la comuna de Providencia. Un profesor de tortura. ¿En qué país estamos? Las Fuerzas Armadas, gran pregunta, ¿han cambiado su doctrina respecto a los derechos humanos? Siguen en Panamá, siguen en todas partes recibiendo instrucción específica para torturar y mentir y asesinar. Con respecto al señor Contreras en Uruguay, yo creo que el problema está mal enfocado, porque no es el problema del señor Contreras en Uruguay que metió la pata, pero tremendamente. El problema es la vergüenza del PC. Y cuando uno habla del PC, inmediatamente lo acusan de anticomunista. Pero el Partido Comunista ha sido sistemáticamente prosistema. No nos olvidemos el papel que cumplió durante el gobierno de Salvador Allende y posteriormente. El Frente Patriótico fue Manuel Rodríguez fue una aventura, pero no fue una actitud o una acción ligada al pueblo, ligada a la masa que estaba luchando en contra de Pinochet. Muy bien, Emiliano, muchas gracias por tu opinión, muchas gracias. Y vamos a dejar a Carmen de San Bernardo. Hola, buenas tardes. Hola, Carmen, ¿cómo estás tú? Mira, hoy día, en la mañana sostenía una conversación con mi hija mayor, hablando de que hasta cuándo en Chile se va a hacer con los trabajadores cesantes lo que se está haciendo. Tú para buscar trabajo te tienes que gastar la plata que no tienes, pasar por miles de exámenes psicológicos que ya todo el mundo se lo sabe de memoria, porque cada vez que ha ido a buscar trabajo le hacen el mismo examen y ya todo el mundo se lo sabe de memoria. Pero voy al hecho de que lo tramitan tanto, es como una vejación, porque ¿hasta cuándo le vamos a permitir a los empresarios? Te tramitan más de un mes y después te dicen,
o no te dicen nada, o te dicen, no, sabe que no, y tú te has gastado plata en papeles, en locomoción, en fin, en todos los gastos que se incurren para hacer trámite. ¿Cuándo se va a terminar esto? Ya, pues, muchas gracias, Carmen. César, tenéis muchas preguntas, así que... Sí, muchas preguntas. Bueno, parto por la última, por la de la señora Carmen, que más que una pregunta, en realidad es un lamento sostenido de muchos trabajadores o personas que están buscando trabajo. Lamentablemente, y tú lo mencionabas también, Fernando, el sistema está hecho en definitiva, o tú, Efraín, también, para que el trabajador, el potencial trabajador, tenga que dar, digamos, las gracias, digamos, pero así casi de rodillas por obtener un empleo. Entonces, bueno, en la estructura del sistema que tenemos, al menos el sistema legal, no se ha reconocido adecuadamente los derechos de las personas, derechos humanos respecto de cualquier tipo de afectación a sus derechos en la parte precontractual. O sea, cuando tú ya estás contratado y te pasan a llevar tus derechos, por ejemplo, si es que por ahí iba la señora Carmen vinculados con temas de dignidad, tienes los recursos por lo menos judiciales y administrativos. Cuando ocurre al momento de despedirte también, pero antes del contrato, por ejemplo, actuaciones de discriminación que se dan o abusos en cuanto a citas al potencial trabajador las veces que estime convenientes, aunque sean inútiles, no hay. Y ahí hay bastante que hacer entonces a nivel de... Da la impresión que los derechos del trabajador no están asumidos realmente. Están asumidos como trabajador, pero no como quien postula al trabajo. Ahí hay todo un campo por realizar reformas, pero yo diría que en realidad esto es consecuente con el sistema que se ha ido construyendo, y con esto voy contestando también las otras preguntas, porque las preguntas que ustedes me señalaban a mí antes de la pausa, multiroot, reemplazo de la huelga, negociación colectiva interempresa, y tú me pedías, Fernando, algún caso emblemático. Yo creo que a través del caso tal vez puedo explicarlo mejor. Yo creo que el caso tal vez es Starbucks, o sea, una empresa transnacional que tiene una política desde Estados Unidos antisindical. O sea, Starbucks no quiere sindicatos en ninguna parte del mundo. Todo eso... No quiere, claro, exactamente, la empresa transnacional de café no quiere sindicatos. ¿Qué sucede cuando en un país perdido como Chile se constituye uno de los 2 sindicatos que tiene en el mundo? El otro está en Estados Unidos y es muy pequeño. ¿Qué sucede? Se constituye el sindicato, llega a tener cerca del 50% de los trabajadores asociados. Inicia una negociación colectiva, o sea, le crea el sistema de normas que están creadas en la época de José Piñera en adelante. Empiezan a negociar colectivamente. ¿Qué sucede? La empresa no da nada, absolutamente nada. ¿Qué pasa? Pasa que la empresa empieza a hacer una campaña para desincentivar a los trabajadores afiliados al sindicato para que se salgan del sindicato. No van a obtener nada, ponen en riesgo, en definitiva, sus puestos. ¿En qué consiste esa campaña? ¿Cómo se ejerce la presión? Las jefaturas, y eso está documentado, está en la sentencia del segundo juzgado del trabajo de Santiago. Empiezan a través de una campaña de amedrentamiento para que se desafilen del sindicato. ¿Con qué lógica? En esta empresa no se necesitan sindicatos. Usted basta con que lleve su reclamo a la jefatura. Usted además ni siquiera es identificado como un trabajador, usted es un partner. Usted no es un trabajador. Y ahí parte somos un tema socios. En la práctica, claro, somos horizontales, al menos en este ámbito. ¿Qué sucede? Condenados por prácticas antisindicales a 500 UTM en favor del sindicato. ¿Qué sucede? Starbucks tiene el poder suficiente como para contrarrestar esas sanciones. Bueno, han ocurrido 3 negociaciones colectivas en Starbucks. La pregunta es, ¿han obtenido algo? No, porque el sistema que se ha construido acá no se alimenta a partir de eso. Permite perfectamente que un empleador pueda no haber otorgado absolutamente nada. Un sistema que la negociación colectiva no está destinada, aunque parezca ya ridículo, a negociar, sino básicamente más o menos a facilitar que se imponga la opinión, la voz del empleador unilateralmente. Vamos a escuchar otra pregunta. Carlos Ruiz de Ñuñoa. Carlos, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Hola, Carlos, gracias por esperar. Ya. Oye, la verdad es que yo no quiero preguntar nada, solamente quería felicitar al entrevistado. Es la primera vez que escucho, por fin, que cuando el trabajador, o sea, cuando el empresario dice que da trabajo, en realidad no está dando nada, ¿ya? Y es la primera vez que lo escucho en la radio Universidad de Chile, y es la primera radio donde lo escucho. En Chile, desgraciadamente, pasan cosas como que una gran masa de personas que son enormemente pobres creen que son de clase media, y de la misma manera creen que los empresarios dan trabajo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a repetir nuestro teléfono al
2977-1579 o el 2977-1580 o participar a través de Twitter con el hashtag Tiempo de Tomas y el hashtag 1234. César, tenía una lista de preguntas ahí. Sí, lo que quería tratar de sintetizar lo siguiente. El origen de nuestras normas laborales, de todas, las individuales y la colectiva, está en dictadura, lo que no es menor. ¿Por qué se explican las normas individuales? Porque se querían quitar derechos que se habían conquistado durante 40, 50 años atrás. ¿Por qué se crean normas colectivas? Y esto yo creo que mucha gente no lo sabe. Se crearon normas sobre sindicatos, negociación colectiva y huelga porque el año 78 la AFL-CIO, la principal central norteamericana, amenazó con boicotear las exportaciones chilenas a contar de enero del año siguiente si es que no se hacía modificación de las normas colectivas, porque estaban congeladas desde el golpe de Estado. ¿Y qué es lo que hizo en definitiva Pinochet? Nombró a Piñera, a José Piñera como ministro del Trabajo con la misión, por eso se llama plan laboral, de abortar el plan, pero al mismo tiempo Piñera, ¿qué es lo que hizo? Piñera, en definitiva, y quienes en el gobierno estaban de acuerdo con el sistema neoliberal, establecieron normas que eran absolutamente funcionales al libre mercado. Entonces se estableció normas sobre huelga, negociación colectiva y sindicato, de tal manera que no le hicieran ningún tipo de daño. ¿Cómo lo logró? Un sindicato que no puede pasar la empresa. Una huelga absolutamente ahogada, a tal punto que el mismo Piñera le colocó una moneda de cambio, que los trabajadores pudieran mantener el piso de la negociación anterior, negociación entre comillas. Una huelga que tenía incluso en la versión original una fecha de término, 59 días. Al día 60 todos los trabajadores se entendían renunciados. Y una negociación colectiva que, insisto, está hecha para seguir una serie de rituales, que si el trabajador organizado se equivoca, la ley asume que han optado por la última oferta del empleador, salvo que les da la oportunidad de, en vez de la última oferta del empleador, así a rajatabla, puedan mantener los beneficios que tienen en el contrato anterior, aunque esto sea nada. Como pasa en Starbucks. Starbucks lleva 3 negociaciones. No ha logrado un solo beneficio. Siempre ha mantenido los beneficios que tenía antes del inicio de la negociación. ¿Por qué? Porque una huelga que está hecha para que no dañe absolutamente nada, en definitiva, la continuidad de los servicios productivos, y entonces el empleador se siente, o esos empleadores al menos, aquellos que no tienen una mayor conciencia, en definitiva, desde el punto de vista laboral, puedan en definitiva desarrollar todo tipo de conductas abusivas, como sucede con la empresa que acabo de señalar. Sí, tenemos otro llamado de Puente Alto. Waldo, ¿estás ahí? Sí. Hola, Waldo, gracias por esperar. Buenas noches. Buenas noches. Mira, Waldo, ¿puedes bajar un poquito la radio? Sí, porque es que claro, estoy con la radio pila. Sí. ¿Aló? Sí, ahora sí. Ya. Espera, otro poquito para allá. Otro poquito, porque si no... Sí, es que mi familia está escuchando también. Perfecto. Oye, mira, con respecto a lo que dice, ahí comparto con ustedes cuando dicen que como que le dan la gracia porque le dan trabajo al trabajador, y no es así, porque resulta, dice Mar, el trabajador que pone en movimiento el capital. Si un empresario tiene un yacimiento de mina, una mina de oro, y si no tiene trabajadores no puede explotarla. O sea, el trabajador es el que pone en movimiento el capital. Y mi última pregunta es, felicito al embajador en Uruguay por haberse enmascarado a esta sonada, pontaje de las bombas, porque resulta que el embajador en Venezuela, cuando apoyó el golpe de Estado contra Chávez, nada le hicieron la Concertación y la derecha. Calladito apoyaron a ese embajador que apoyó el golpe de Estado para derrocar a Chávez. Gracias, amigo. Muy bien, muchas gracias a ti, Waldo. Y está Walter desde Maipú. Sí, señor, muy buenas noches. Hola, Walter, ¿cómo estás? He estado muy atento acá con una parte de mi familia de la conversación que ustedes tienen ahí. Muy bien. Pero quería hacer referencia más allá, digamos, del tema que nos mantiene ahora con respecto al tema de la relación trabajador-empresario, que hoy día, lamentablemente por aquella pedida de perdón tan humillante de un embajador, vino a poner en mejor situación a los empresarios de este país. Pero no es el punto por el cual llamo, señor. Una cosa, hace un par de minutos atrás estuve atento en la televisión, donde producto de la detención o algo así con este tipo Cristian Lavé, otrora alcalde de Providencia, vinculado en tortura y en Tejas Verdes. Una cosa que me llamó mucho la atención, que duele mucho después de tantos años, periodistas jóvenes que no es la primera vez que lo escucho, con el tono con que entrevistan a víctimas de violaciones de derechos humanos, como que si estas personas que sufrieron
tan crueles tratamientos, digamos, por parte de la dictadura, tengan una memoria absolutamente clara como para recordar cada detalle que pueda involucrar o salvar, digamos, a estos personajillos que todavía se sostienen en esta sociedad enferma que hay en este país. Me inquieta eso porque duele, me inquieta porque hay una camada, por decirlo así, de muchos periodistas jóvenes que está asumiendo prácticamente la misma situación, la misma condición, las mismas palabras, frases, de una historia muy dolorosa de este país, que va a costar mucho porque ellos son los que tienen la voz cantante en todos los medios de comunicación. Eso nada más, señor. Muy bien, muchas gracias por tu punto de vista, Walter. Muchas agradecemos. Sí, yo tengo una pregunta para César. César, claramente tú tienes una mirada muy crítica de lo que es la legislación laboral. Ahora, lo que la gente no sabe, porque muchas veces la concertación y actual nueva mayoría se escuda en que la derecha no les da los quórum, en que la derecha no les permitió hacer los cambios. Sin embargo, la modificación del Código Laboral, ¿qué quórum necesitan? Necesitan simple. Quórum simple, o sea, basta con la voluntad política para... Actualmente basta con voluntad política. Pero ¿qué es la voluntad que no está? Porque lo que iba a señalar un rato atrás es que este credo o dogma neoliberal, como lo señalé yo en un artículo reciente, en realidad lo hacen suyo muchísimos personeros de la antigua concertación y actual nueva mayoría. Y eso se expresa además en cuáles han sido las reacciones frente a la posibilidad siquiera de reformas laborales en serio. En concreto, no hay ninguna posibilidad en el escenario actual de una reforma laboral en serio. ¿Por qué? Por la falta de voluntad política. ¿Por qué? Porque en definitiva, primero, uno por convencimiento. O sea, estoy pensando en los ministros de Hacienda de la concertación. Prácticamente todos los ministros de Hacienda defendieron el modelo de relaciones laborales, precisamente porque se asumía que toda reforma laboral significaba una pérdida de empleos, y de ahí no se salía. O sea, nadie hablaba en discurso en cuanto a que estamos hablando de derechos que son instrumentos de los trabajadores. En sí mismo no significa un aumento de tanto o cuanto. Instrumentos es como la caña para pescar, no es otra cosa. Sin embargo, esta ideología que machaca y machaca ha sido creída, digamos, por varios. E incluso uno diría, bueno, es que ahora el cambio está que el PC, a propósito, digamos, de la militancia de Contreras, está el PC entonces en la nueva mayoría, habrá algún cambio. Está la presidenta de la CUT, también del Partido Comunista, y sin embargo no se ha advertido un cambio en lo absoluto. Estamos hablando de reformas que no son otra cosa que expresión del gatopardismo, hacer cambiar algunas pocas cosas para seguir haciendo exactamente lo mismo. Y si son victorias, van a ser victorias pírricas. Digamos. Oye, César, pero acá también hay una falta, no solamente de voluntad del gobierno, que como tú dices, bueno, bastaría una mayoría simple para hacer algún tipo de reformas para avanzar, pero también acá es la sociedad civil quizás que no está activada. ¿Qué pasa con la CUT? ¿Qué pasa con...? Evidente. Si en ningún caso esto implica una aminorar responsabilidad de los trabajadores organizados, de los mismos sindicatos. ¿Por qué? Porque yo diría, y también lo he señalado por ahí en algún artículo, este modelo estuvo muy inteligentemente establecido. O sea, si hay algo que reconocerle a Piñera, más allá de no compartir su ideología, es que diseñó un modelo que va a costar muchísimas décadas de eliminarlo. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque tiene caramelos, tiene algo de dulce para los destinatarios de este flaco favor que significa esta legislación, que son los sindicatos. ¿Cuál es eso? Tenemos entonces una posibilidad de multiplicación de los sindicatos pequeños. La lógica fue, si en una empresa de 250 trabajadores, en la legislación del 31 tenías un solo sindicato, a pesar de que era una negociación también de empresa, acá podías tener 10. Atomizar, dividir. Totalmente, dividir, no tienes ningún tipo de poder. Claro, ¿qué tiene moneda de cambio? Fueros. El fuero es un caramelo. Entonces, ¿tú quieres un cambio real de esto, entre otras cosas? Bueno, significa una disminución ostensible de los fueros. ¿Quieres un sindicato en serio? Una organización sindical de nivel superior. ¿Y cómo disminuir los fueros y nadie te va a defender? Pues, yo creo sencillamente que yo no voy a estar vivo cuando pueda haber algún tipo, digamos, de modificación de esos aspectos, porque significa mirarse significa mirarse hacia adentro el movimiento sindical también. ¿Qué mal han hecho durante estos 24 años de vuelta a la democracia? Y no solamente un tema que tiene que ver con voluntad, con mayorías políticas para aprobar las reformas, porque sencillamente yo creo que no hay ningún consenso en una reforma
concreta y sólida, digamos, estructural al sistema que tenemos. Tocaste un tema que para mí es muy novedoso, el tema de los fueros, Sí, como un caramelo Sí, distractor sí, frente sí. a los sindicatos. Sí, sí. Y internacionalmente, en países con mayor desarrollo sindical, Argentina, Italia, ¿cómo es el tratamiento de los fueros? Es que va, a ver, lo explico lo más sintéticamente posible. En otros países, en definitiva, no significa que no estén protegidos los representantes, pero la principal protección viene de la autotutela, no a través de una ley que me garantiza una estabilidad en el empleo, sin siquiera preguntarme si desarrollo actividad sindical, y ahí es que se dan también lugar los fueros truchos o fueros abusivos. No, en otros países es la fuerza del sindicato. En Alemania hay muy pocos sindicatos, pero son tremendamente fuertes. Ahí en definitiva no tiene que haber una ley que te esté protegiendo con tal o fino detalle la estabilidad del empleo del dirigente. No es el dirigente profesional, es un dirigente que está a tiempo completo, su organización que puede mantenerlo. Acá no, porque el sistema creó sindicatos pobres, sindicatos que necesitan ir a mendigar permisos sindicales al empleador para poder realizar actividad sindical. De lo contrario no pueden hacerlo. Tenemos qué mejor demostración, la ley del multiruk que tú me señalabas, una ley compleja, es una ley que, yo diría, el texto es mejor de lo que se pensó. Sin embargo, es una ley que el problema de los trabajadores, de evitar el abuso de la multiplicación de razones sociales, o de empresas concretamente, como quedó la ley, implica una solución de recurrir a tribunales. En circunstancias que los sindicatos chilenos no tienen dinero en general para recurrir a tribunales. Y la Defensoría Laboral, que es la institución estatal destinada a defender a quienes no pueden pagarse, no atiende sindicatos, algo impresentable, algo que lo manifesté en la sesión de la Comisión de Trabajo del Senado cuando me invitaron, y vi por ahí una última apelación de la ministra diciendo que se iban a preocupar cuando estaban aprobando la ley recién. No hay ninguna señal todavía de eso. Una defensoría laboral. ¿La Defensoría Laboral no defiende sindicatos? La Defensoría no defiende sindicatos. En el informe de Derechos Humanos, la Diego Portales, que sale ahora a fin de mes, el 28 de octubre, se lanza por la propia ministra, además lo va a poner, hay huella de eso. Oficiado a las 3 regionales de Defensoría, desde el año 2007 no han atendido a un solo sindicato. Y tienen si uno se mete a la página del Ministerio de Justicia, donde dependen, porque no tienen un cuerpo autónomo como la Defensoría Laboral Penal, te adviertes ahí. Fíjate, tenemos un límite. No atendemos a sindicatos que tengan más de 25 socios o que tengan una cuota sindical superior a 5.000 pesos. Pero en lo concreto no han atendido a ninguno desde el año 2007, a ninguno. Entonces, ¿qué sucede? En vez de haber hecho una ley que quien tuviera que recurrir son los empresarios que tienen dinero para hacerlo y abogados para hacerlo, lo hacen al contrario. Entonces van a ser los sindicatos más poderosos probablemente los que puedan, puedan recurrir. Para entenderlo bien, el peso de la prueba lo lleva el trabajador. El motor lo lleva el trabajador. Si el trabajador dice, acá hay varias empresas que deben ser consideradas por un solo empleador porque hay, en definitiva, una dirección laboral común, tiene que ir a aprobárselo a un juez. Y eso tiene que hacerlo a través de un abogado. Y no lo va a hacer el Estado patrocinándolo a través de la Defensoría Laboral. Solo tiene Quiero recordar nomás que estamos con César Toledo, él es experto en Derecho Laboral. Ahí ustedes pueden participar con sus llamados, con sus preguntas al 2977-1579 o al 2977-1580. Yo te quería preguntar, César, cuando tú haces tus escuelas sindicales, ¿cuáles son las preguntas que más te hacen los trabajadores? ¿Cuáles son aquellas cosas que realmente puedan potenciar su fuerza, fortalecer el poder que tiene ante la contraparte? Digamos? Sí, al fondo, ¿qué puede hacer un trabajador que realmente quiera formar un sindicato? ¿Qué sé yo? No. Sí, de partida en general, primera noticia positiva es el gran interés de los dirigentes sindicales más o menos nuevos, de querer participar en cualquier tipo de posibilidad de perfeccionamiento. Se han abierto más escuelas sindicales que nunca en distintas universidades y en general las preguntas apuntan a dudas que tienen en temas complejos como son los del derecho colectivo del trabajo, cómo negociar colectivamente, la extensión de sus derechos o leyes complejas como la que acaba de salir del multirut, una ley que está hecha para, en definitiva, que se hacen a la pinta de especialistas más que de los trabajadores, como debieran ser todas las leyes laborales, leyes simples. Hay un llamado, sí, Antonio de la Reina, último llamado, bien cortito porque ya se nos está picando el tiempo. Antonio, ¿estás ahí? Sí, hola, muy cortito. Si la multa que yo tengo que pagar por hacer daño a los sindicatos, a los trabajadores, es menor que el daño, que el beneficio producido, sigo haciendo daño, ¿cierto?
Chao, gracias. Gracias, Antonio, gracias. Bueno, la consulta de Antonio da en el clavo. Y acá, en definitiva, yo cito, hay un autor francés, un sociólogo y jurista que se llama Alain Supiot, que dice algo muy cierto. Dice, en los modelos del libre mercado extremo, ya no son las normas las que establecen límites al mercado, sino que es el mercado el que impone las normas. En definitiva, a las normas, es la que limita. ¿Qué mejor demostración que lo que señala el auditor y que está relacionado con lo que sucedió con la sanción del Tribunal de la Libre Competencia respecto a la colusión de pollos? ¿No es cierto? La multa más alta que se puede aplicar, en definitiva, no le llega ni a los talones a todas las utilidades que obtuvieron con la colusión. Estamos en la hora, tenemos que hacer el sorteo. Sí, pues dale. Entonces, César, te pido que nos digas un número del 1 al 6. El número 4. El número 4, entonces, Waldo, de Puente Alto, se ha hecho... acreedor de este reloj G-Shock que nos proporciona cada semana el sitio web de relojes 1234.cl. Así que, Waldo, puedes meterte a la página y ahí vas a ver tu G-Shock que te va a llegar, que tienes que venir a buscarlo en realidad. Pero ahí te van a llamar ahora porque no... Bueno, tienes que venir a buscarlo porque parece que no te van a dar... A Miguel Claro 509, ven a buscarlo en la semana, va a haber una cajita aquí a tu nombre, Waldo de Puente Alto. Así que tú, Efren... Agradecer a César, realmente me parece que entregó información súper relevante con una mirada que pocas veces se ve con los abogados, así que muchas gracias, César, por haber estado por acá con nosotros. Gracias a ustedes, Efren y Fernando. Gracias, muchas gracias por venir acá, César, y nos vemos el próximo martes. Esperamos que te tomas... Próximo lunes. Tomás, que, insisto, se excusó porque estaba en un encuentro con Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz. Exacto. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efren Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.